para expresar mi agradecimiento por la invitación, lógicamente al gobierno regional en tu persona, y saludar a todos los integrantes y participantes de este certamen, el cuarto Congreso Macrorregional de Bosque del Norte del Perú. Sí está observándose entonces la presentación. Sí, Hola. sí, observa perfecto, doctor, y se le Ya. escucha también muy bien. Entonces, de acuerdo a la información que se me encargó, el tema que corresponde o está enmarcado lo que voy a exponer es el ecosistema bosque estacionalmente seco. Y para ello quisiera comenzar mencionando esta imagen, que es una representación de la pictografía mochica, en donde se puede observar la presencia de algarrobos, o probablemente sean faicas, pero pareciera algarrobos y venados, ¿no? Lo cual significa que desde ya la época de los mochica, ellos tenían bien clara la idea de la importancia que tenían los ecosistemas de algarrobales para su sociedad. Y pasado el tiempo, nos encontramos a que ya en la colonia, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, el obispado de Trujillo correspondía o estaba comprendido entre los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Y en todo ese ámbito, lo que predominaba, sobre todo en la parte media alta, lo que predominaba era los bosques de algarrobo. Y lógicamente, la representación de Martínez de Compañón está una imagen de la planta de algarrobo en esta imagen, y sí podríamos decir que se trata de algarrobo por el tipo de los foliolos y la inflorescencia, ¿no? Se puede observar la inflorescencia, que es diferente al del faique o al guarango que se menciona, ¿no? La inflorescencia del algarrobo es alargada, y por lo tanto la vegetación mayoritaria que tenían en toda esta zona en el siglo XVIII era de bosques de algarrobo, predominantemente algarrobo. Entonces nos preguntamos qué es un bosque seco, ¿no? Y en la mañana ya el ingeniero Manuel Llanos hizo una brillante explicación de lo que corresponde a los bosques secos, y también otros colegas, pero creo que él fue muy enfático en la caracterización del bosque. Y lo que tenemos que mencionar es que el bosque se caracteriza por el tipo de vegetación, ¿no? O sea, la caracterización es por el tipo de vegetación y lógicamente por otros aspectos, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la vegetación, se debe señalar que la vegetación es del tipo arbórea, son árboles principalmente del tipo de algarrobo y de las acacias, aunque acacia ya cambió de nombre. Bueno, pero que esta zona está mayormente en el norte del país, en la parte del noroeste del país, y que coincidentemente lo que había señalado el ingeniero Llanos, va desde de los 0 metros hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la característica es la vegetación que hay en el bosque seco, ¿no? Entonces, esta es una vista panorámica del bosque del Cañoncillo, donde podemos observar la presencia de mayormente algarrobo. Y este algarrobo es arbóreo, ¿no? Porque ya vamos a observar en otras características en otro tipo de ecosistema. Entonces, teniendo en cuenta que el algarrobo es una especie importante,
existen algunos personajes en la historia que se han manifestado, ¿no? Y así tenemos a Weber-Bauer, que señala que el bosque le da importancia al bosque de algarrobo. ¿Por qué? Porque está asociado a los cuerpos de agua, ¿no? Y que no solamente a los cuerpos de agua y ocupa lo que nosotros ahora llamamos parte de lo que sería el monte ribereño y que tiene una amplia extensión, ¿no? Y en una zona donde hay poca lluvia y el suelo queda desprovisto de plantas herbáceas, ¿no? La particularidad del algarrobo es el tipo de raíz que presenta, ¿no? Es una raíz pivotante, pero que es bastante profunda y que puede lograr y que llega, ¿no?, hasta la napa freática profunda. Entonces, esa es una particularidad del algarrobo que no la tienen otras especies. De igual manera, podemos mencionar a Javier Pulgar Vidal, quien insiste en algarrobo. Para el caso de Pulgar Vidal lo menciona a Prosopis juliflora, y que brinda, ¿no?, aquí viene parte de los servicios, ¿no? Brinda madera muy resistente y frutos que sirve para el forraje del ganado y alimento para el hombre. Y aquí vuelvo a insistir en lo que mencionó el ingeniero Manuel Llanos, ¿no?, que ellos es la iniciativa que tienen con AIDER, ¿no? O sea, la gran posibilidad económica que tiene el algarrobo. Y posteriormente tenemos la valiosa intervención de María Rostorowski, que en el 2005, ella tiene muchos trabajos, y dentro de uno de ellos es el de los recursos naturales. Sin embargo, ella hace una observación, ¿no? O sea, si bien es cierto, los dos personajes anteriores resaltan el tipo de vegetación, María Rostorowski hace un llamado, una reflexión, ¿no? Y de que el hombre precolombino, y no solamente el hombre precolombino, sino también el hombre de la colonia, ha vivido por mucho tiempo en íntima relación con este tipo de ambientes. Pero, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Lo ha ido modificando para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, vemos esos dos elementos acá desde el punto de vista histórico, ¿no? O sea, uno, la esencia del bosque, su aporte en los servicios, pero también esa amenaza que se cierne sobre ellos. Y luego tenemos que las diferentes definiciones, ¿no?, que se han mencionado durante la mañana y los dos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, al final incluso podríamos quedarnos con algunas definiciones, ¿no? Bueno, bosque seco ecuatorial, que está en la parte norte, coincide, ¿no?, de 0 a los 1000 metros, que tiene una temperatura media de 22 a 23 hasta 25 grados centígrados y de menos 120 milímetros de precipitación promedio, ¿no? Entonces, lo cual significa que es un ambiente seco. Y desde dónde abarca, también lo han señalado personajes como Antonio Brack y Hockenheim, es una investigadora que ha trabajado mucho en la parte de los bosques secos. Entonces, este bosque, el bosque seco ecuatorial, lógicamente comprende el sur de Ecuador y el norte de Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Algunos autores consideran que puede llegar hasta Ica, ¿no? Pero sin embargo mencionan eso. Y luego es necesario mencionar que este tipo de bosque está influenciado tanto por la corriente de Humboldt como y la corriente del Niño, ¿no? O sea, esa influencia tiene, ¿no? Y adicional a ello, aquí faltó, creo que se me borró, era la cordillera de los Andes, ¿no? O sea, esos son elementos que influyen en
en la caracterización de estos ecosistemas. Y en general este tipo de bosque se menciona que tiene dos tipos de hábitats: el desierto pacífico, que ha sido ya bien señalado durante el curso de las exposiciones, y el bosque seco tipo sabana. Sin embargo, en la categorización encontramos nosotros, por ejemplo, a Jeremy Flanagan, que en el 2005, esa región, esa misma región que la denominan del bosque seco y la parte árida, lo considera como una región de endemismo tumbesina, y coincide, ¿no? Es sur de Ecuador, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Y señala que es una zona, por el tipo de vegetación, por la cercanía a la depresión de Huancabamba, esa zona es rica en especies endémicas. Por eso es que en BirdLife y Jeremy Flanagan postulan que esta región constituye una región de endemismo tumbesina. Bueno, aquí quiero señalar que la Universidad Nacional de Trujillo, nosotros desde el 2012 hicimos un proyecto que se denomina el Inventario de Flora y Vertebrados Silvestres de la región La Libertad. Esos son los puntos que nosotros hemos recorrido durante este tiempo. Y bueno, este trabajo, el mapa, ha sido elaborado por nuestro colega Víctor Sánchez, y de acuerdo a lo que, a la información que él ha utilizado, en función al tema que nos corresponde, tendríamos dos zonas, ¿no? De bosque seco, montano bajo tropical, y bosque seco premontano tropical. Entonces, eso más o menos fue trabajado entre el 2017 y 2018. Sin embargo, hay otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una clasificación de ecosistema del Ministerio del Ambiente, y este lo ha trabajado en el 2019, y acá considera que hay tres tipos de bosque, ¿no? Bosque seco de colina y montaña, bosque seco de llanura, y el otro es el bosque seco, pero se me fue el nombre aquí, un minutito, ribereño, ¿no? Ahí está. Bien, entonces vamos a volver a la presentación anterior. Entonces, esos tres tipos de bosque son los que han sido categorizados por este mapa de ecosistemas a nivel nacional. Entonces, siguiendo esta clasificación, el bosque estacionalmente seco, de acuerdo al trabajo que nosotros hemos realizado, tenemos el bosque estacionalmente seco de llanura, que se caracteriza, miren, por la vegetación, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que predomina? Son los árboles de Prosopis pálida y Prosopis limensis, es el algarrobo. Entonces, por el tipo de vegetación se clasifica este ecosistema. Entonces, es que este bosque es de tipo llanura, donde predomina el algarrobo. Así también pueden estar presentes otras especies, como Vachellia macracantha. Es el Acacia macracantha, ese es el nombre actual de Acacia macracantha, es Vachellia macracantha. Y Colicodendron scabridum, el zapote, o sea, esa vegetación asociada al algarrobo, pero en menor proporción, ¿no? Entonces, ellos se distribuyen aproximadamente entre los 0 y 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y, como había mencionado anteriormente, presenta una marcada estacionalidad influenciada por el fenómeno El Niño. Entonces, esto abarca
según el mapa del MINAN, elaborado en 2019, abarca el 1.12% del territorio nacional. Y en la región La Libertad estaría representado principalmente, no todo, principalmente estaría en Pacasmayo y Ascope. Y en Pacasmayo y Ascope, en Pacasmayo sobre todo, estaría representado por el bosque, por el área de conservación privada Bosque Seco El Cañoncillo. Y hace un momento el colega Alex Moren mencionaba de las especies sombrilla. En este caso, el algarrobo se constituye en una especie sombría para este tipo de bosque. Y solamente he considerado una especie, me refiero al pitajo de Tumbes. Tumbesia salvine es una especie endémica del Perú y lógicamente aquí van a ver, hay otras especies, ¿no? Pero he querido resaltar esta especie porque se encuentra también en un estado de amenaza. Entonces, en el bosque del Cañoncillo encontramos especies como esta, también encontramos Beniliornis calonotos, Miarchus semirrufus, que son especies endémicas, ¿no? Luego tenemos el bosque seco ribereño. El bosque seco ribereño igualmente se caracteriza por la presencia de Prosopis pálida. Miren, ¿no? En menor proporción se encuentran más espaciados, pero ya está un poquito más alto, ligeramente más alto, ¿no? Está entre los 100 y 700 metros de altitud y como está en bosque ribereño, acompañan vegetación arbustiva, por ejemplo, caña brava, carrizo, herbazales efímeros, etc., ¿no? Igual también ahí predomina, como les repito, los algarrobos y el faique, pero también existen otros tipos de vegetación, como el zapote y las agnonas y las ingas, aquí es las llamadas huavas, ¿no? Entonces, este tipo de vegetación o este tipo de bosque representa el 0.04% y en nuestra región estaría representado en los valles de Virú y Chao, principalmente, ¿no? Pero igual están en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, pero debido a que al trabajo que nos han pedido, hemos hecho referencia a Virú y Chao. Entonces, en este bosque, ¿qué vamos a encontrar? Nuevamente encontramos al algarrobo como especie sombría de algunas especies silvestres y endémicas. Y en particular, hacemos notar la presencia perdón, la presencia del algarrobo y el cañán, ¿no? En el caso del virú es el Dicordón holbergi, que es una especie, de acuerdo a los trabajos que se han venido realizando, al parecer sería propio de virú, no tiene, o tiene muy poca relación con el cañán que está en el norte. Entonces, y lo particular, el otro también, lo particular es que esta especie sube al algarrobo para alimentarse de los foliolos y las inflorescencias, ¿no? O sea, principalmente esa es su fuente de alimento. Entonces, nuevamente, insistimos en que el algarrobo en estos bosques sirve de especie sombría para fauna silvestre y endémica. Entonces, esto lo encontramos en Virú y Chao. Asimismo, vamos a encontrar a los médanos en el Cerro Jaime del Laramie. Y aquí, fíjense, hay una particularidad. Y aquí casi hay un límite que puede haber una combinación. Por un lado, encontramos algarrobo arbóreo, pero también en otro lado encontramos el algarrobo rastrero junto con el peal, ¿no? Y en esta zona, ¿no?, que es propio de los médanos, aquí está el hito que corresponde a Cerro Jaime, que es propiedad de Chavimochic,
En esta zona también existen especies endémicas. Aquí también está el cortarramas peruano y también, como lo pueden observar acá, a Geosita peruviana, es una especie endémica de Perú y que está en toda la costa, o bueno, la mayor parte de la costa, pero básicamente en este tipo de bosque, ¿no? Entonces, este bosque también está asociado a, al río Chao y muy cerca al Puquio de Santa Rosa, que más adelante lo vamos a mencionar. Y acá tenemos el bosque estacionalmente seco de colina y montaña. Entonces, este bosque se caracteriza porque ya tiene la presencia de árboles de mayor altura, ¿no? Y que probablemente en esta zona nosotros lo vamos a encontrar tanto en Tumbes, Piura, Lambayeque, y en La Libertad lo vamos a encontrar en dos lugares, ¿no? En Gran Chimú y en el Valle del Marañón. Hace un momento hicieron la presentación donde se ve que en el perfil el río Marañón tiene una depresión también, ¿no? Y en esa depresión del río Marañón, allí es posible encontrar bosque seco, ¿no? Entonces, también hay especies endémicas en ese bosque seco. Nosotros hemos encontrado ahí especies endémicas. Sin embargo, en esta oportunidad lo que queremos presentar es la especie que nosotros encontramos en Gran Chimú, en Joyuco Alto, el distrito de Cascas. Este es un bosque seco que tiene esa particularidad de colina y montaña, ¿no? Esta es una quebrada. Ahí tenemos a zapote y algarrobo, ¿no? También tenemos cactáceas columnares, cuncuno. Entonces, y allí encontramos nosotros al cortarramas peruano. Cortarramas peruano es una especie endémica del Perú y lo particular aquí es que amplía su rango de distribución en cuanto a altitud, porque Joyuco está entre los 650 y 700 metros sobre el nivel del mar, y normalmente el cortarramas peruano ha sido reportado para las partes bajas, ¿no? Más o menos hasta 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este sería uno de los límites más altos donde está el cortarramas. Y eso puede tener una consecuencia también que más adelante, que lo vamos a conversar, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción de los bosques de la costa. Entonces ellos se están desplazando a la parte más alta y lógicamente va a llegar a un límite, ¿no? Ese límite va a ser hasta donde encuentre ese tipo de vegetación, ¿no? Y acá nosotros encontramos al cuncuno, en donde se constituyó o se constituye en la fuente de alimento del cortarramas peruano. Esta es una información que se refiere a los ecosistemas de la Libertad. Fíjense, coincide, ¿no? O sea, aquí el bosque seco de colina alta, estarían los dos, de colina y montaña, eso sería el bosque seco, ¿no? Luego el bosque seco ribereño, el bosque tipo de sabana. Y esto es lo que representa, o sea, lo que realmente representa el bosque seco es bajo en la Libertad, ¿no? O sea, no llegan ni al 10%, ¿no? Entonces, esa información es preocupante. ¿Por qué razón? Porque esta información también obtenida a partir del MINAN y del CINIA del 2018 nos indica que desde el 2010 al 2018 ha habido la superficie de bosque ha ido decreciendo, ¿no? en nuestra región, ¿no? Entonces, estos son datos oficiales, lo cual nos está indicando una preocupación, puesto que si se pierde ecosistema, lógicamente vamos a perder biodiversidad. Entonces, esta información tiene que ser cruzada con los trabajos que está realizando el gobierno regional en el sentido de la priorización de
los lugares, ¿no? O los sitios prioritarios, ¿no? O sea, tiene que tomar en cuenta este acontecimiento, ¿no? Que de 2010 al 2018 ha habido una disminución en la superficie de bosque. Y en esta otra imagen vemos cuánto se ha perdido. Y ahí está lo lógico, ¿no? Lo lógico también, del 2010 al 2018, encontramos que en el 2018 se ha perdido 142.47 áreas de bosque. Entonces, guarda relación la imagen anterior, que la superficie de bosque ha ido disminuyendo con la superficie de pérdida de bosque en la región La Libertad. Entonces, y si relacionamos estos cuadros con el tipo de bosques que nosotros tenemos, por ejemplo, bosques pluviales, que son muy pocos, bosques muy húmedos, que también bajan, tienen un área menor al 10%, el Monte Espinoso, todos tienen del menos del 10%. Lo que más tenemos, la mayor proporción tenemos de desierto, casi el 32%, y fíjense, el bosque seco es el que tiene menor a superficie, menor al 10%, lo cual significa que de la superficie que se está perdiendo, es probable que la mayor, de hecho, ¿no? Lo mayor se está perdiendo en los bosques húmedos, bosques pluviales y el bosque seco, ¿no? Entonces, ese es un llamado de atención que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y esa información es comprobada, es ratificada por Brack y Mendiola en el 2000 y en el 2009 por Angulo, en donde mencionan que los bosques de algarrobo están siendo reducidos, ¿no? Transformándose a parches y produciéndose en lo que le llaman el cambio de uso de suelo, ¿no? Transformándose principalmente en zonas agrícolas, o están siendo talados para obtener carbón para leña y para la expansión urbana. Esto está generando un problema y que de alguna manera, no directamente quizás, pero es con lo que en estos momentos estamos viviendo y que lamentablemente ha ocurrido en la mañana en Virú, ¿no? Una protesta y la muerte de un ciudadano en Virú. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, consecuentemente a lo que se dice en la página anterior, dice que hay una transformación de los bosques en zonas agrícolas. Encontramos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, esto era el bosque de Saraque, en Virú. Vino el cambio de uso de suelo, o sea, cambiaron todo ese, y luego, o sea, el bosque de Saraque se ha transformado ahora en un cultivo de palto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transformación? ¿Hubo autorización? ¿Son propietarios? O sea, ¿cómo fue esa parte, ¿no? Se tiene que responder a esto, ¿no? Bueno, ya aquí prácticamente ya no hay marcha atrás, pero esto ocurrió, o sea, ha habido cambio de uso de suelo, entonces se confirman las afirmaciones de los investigadores. Esta imagen también es muy ilustrativa, dado que corresponde al Valle Virú, en donde todo lo que esto era bosque, ahora es cultivo de algarrobo, y esto es una loma, una comunidad lomal. Entonces, esa comunidad lomal que anteriormente estaba rodeada por bosque, ahora está rodeada por monocultivo. Entonces, nuevamente encontramos ese cambio de uso de suelo. Y lo que podríamos mencionar como ya un elemento relevante y que es digno de preocupación, porque ayer y en la mañana lo mencionaron al bosque de protección Puquio de Santa Rosa. Bueno, pues este es el bosque de protección Puquio de Santa Rosa, ¿no? Donde mayormente ha sido cambiado su
su uso, o sea, ya la mayoría está lotizado y lo que queda es esta franja, ¿no? Que es Carricillo y es la fuente de agua. El bosque de protección, Puquio Santa Rosa, Puquio es ojo de agua. Entonces, el objeto de conservación fue el agua, ¿no? Entonces, y la población cercana al Puquio vive de esta agua todavía, ¿no? Y es muy probable que los terrenos de cultivo también utilicen esta agua. Entonces, el objeto de conservación aún no se ha perdido. Es el mismo Puquio de agua. Lo poco que queda de bosque, bueno, este es un bosque, es monte ribereño, ya no encontramos, o sea, los médanos también han desaparecido casi, ¿no? Muy poco quedan de médanos, ¿no? Por aquí están, ¿no? Y en esos pocos espacios hay especies endémicas. Ahí está el cortarramas, ahí está Sinalaxis, ahí está el pamperito peruano, etc. Y luego, la otra gran amenaza que tienen los bosques secos es la tala indiscriminada, ¿no? La tala, la obtención de carbón, ¿no? Y fíjense lo que ocurre con el carbón. Las personas que se dedican a esta actividad hacen una fosa junto a un árbol todavía, entonces queman carbón, matan al árbol y obtienen el carbón. Entonces, este es un problema muy serio en los bosques. Estas dos imágenes corresponden, estas tres imágenes corresponden al Cañoncillo, al bosque del Cañoncillo. Y luego, junto a ello, es importante destacar la participación del Ministerio Público, puesto que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha estado presente en las intervenciones en contra de la deforestación y cambio de uso, tanto en Caray como en Virú. Caray es la ruta hacia Contornada. En esa ruta están construyendo una carretera y en la carretera están destruyendo parte de ese bosque seco, ¿no? O sea, hay parte de algarrobos, hay partes de cactáceas, entonces, todo eso está siendo, ya ha sido impactado, ¿no? O sea, la intervención de la Fiscalía ha estado presente y ha dictado algunas medidas de protección. Esta imagen es del 2017, este es el profesor Marco Laicén, cuando nosotros estábamos realizando un trabajo en el bosque del Cañoncillo, y ellos cuando estaban a cargo del grupo guardaparque, ellos tenían en su local hachas que habían sido decomisadas a los taladores, ¿no? Y cada hacha tiene su código y el nombre de su dueño, ¿no? Entonces, imagínense, yo siempre me quedo con esta imagen, puesto que es una muestra de la capacidad de acción que tienen los guardaparques. En estos momentos sé que los guardaparques están realizando una ardua labor en el Cañoncillo, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y justamente asociado a esa labor, hemos tenido conocimiento que existe una institución, Arrocha Perú, que se encuentra desarrollando una labor de reforestación en el bosque del Cañoncillo. Sé que está en proceso todavía, pero también me quedo con estas imágenes positivas, ¿no? O sea, uno, la labor de los guardaparques y el otro, la labor de las instituciones que están interesadas en la recuperación y la reforestación de los bosques. Y casi ya para terminar, señalar que todas estas actividades tenemos que asociarlas con los objetivos de desarrollo sostenible, porque el objetivo 15 tiene que ver con la recuperación de la vida de los ecosistemas terrestres. Y en este caso, los bosques secos que están considerados, los bosques permanentemente secos que están considerados como ecosistemas frágiles, están dentro del objetivo 15 de los objetivos de desarrollo del milenio. Y conjuntamente a este objetivo vamos a contribuir al objetivo 13 que tiene que ver
con la acción sobre el clima. En la medida que protejamos los bosques, nosotros vamos a contribuir a la protección del clima y luchar contra el cambio climático. Quiero agradecer a estas instituciones que permitieron la ejecución del proyecto, al Ministerio de Agricultura, a CERFOR que dio la autorización y a la universidad que brindó las facilidades para el financiamiento de la ejecución de este proyecto.